vamos a realizar nuestras CIPAs correspondientes a la tarea 3, ejercicio 3 del curso de probabilidad, donde vamos a trabajar las distribuciones de probabilidad, específicamente pues la distribución exponencial, como lo pueden ver aquí, que es la que nos corresponde al ejercicio 3. Recuerden que esa actividad finaliza el domingo 27 de noviembre, entonces tratemos de ir dejando nuestros aportes de forma oportuna, pues para así mismo recibir la retroalimentación del tutor. Vamos a recordar un poco, ya habíamos visto que en las variables aleatorias tenemos las discretas y tenemos las continuas, que es la que nos interesa en este caso. Y hay algunas distribuciones de probabilidad, estas son algunas. ¿Por qué tomo estas? Pues porque son las que vamos a trabajar en los ejercicios, pero saben que hay más distribuciones. Entonces, hoy nos corresponde trabajar con la exponencial, que hace parte pues, del caso de la variable continua, donde esa variable puede tomar un número infinito no numerable de valores, ¿ok? Vamos a hablar entonces de esas distribuciones de probabilidad para el caso continuo, ¿sí? Cuando tenemos un espacio muestral y en ese espacio muestral están contenidos un número infinito de posibilidades, igual que el número de puntos en un segmento de recta, saben que pues en un segmento de recta hay infinitos puntos, a esa se le denomina un espacio muestral continuo, ¿sí? Cuando puede tomar un número infinito de valores. Entonces, la función f de x es una función de densidad de probabilidad para la variable continua. Estamos trabajando con X mayúscula como la variable continua, definida en el conjunto de números reales. Entonces, cualquier conjunto de números reales, o sea, cualquier función, puede ser una función de densidad siempre y cuando cumpla con estas tres condiciones. La primera condición es que f minúscula, o sea, la función de densidad, es mayor o igual a 0 para toda x real. Es decir, que esta función siempre va a ser positiva. En el eje y negativo no vamos a encontrar gráfica si lo analizamos gráficamente. Aquí estoy hablando, mucho cuidado, de la función de densidad, las propiedades y características que tiene para cualquier variable continua. No importa si sigue una distribución normal, exponencial, una distribución uniforme. ¿Sí? Lo que me importa en este caso para esta verificación, o sea que esta es general y le va a servir para las demás distribuciones de densidad, para las demás funciones de densidad. Debo verificar que sea positiva, ¿sí? Que esa función sea mayor o igual a 0 para cualquier X real. Entonces, ojo, va a ser positiva. Es decir, gráficamente en el eje Y se va a mover hacia arriba, ¿sí? En la parte de arriba no va a tener gráfica hacia abajo. De 0 hacia abajo no va a haber gráfica. Segundo, la integral de menos infinito hasta infinito de la función de densidad va a ser igual a 1, si la hago respecto a X. Aquí vamos a hablar de integrales porque cuando tenemos una función de densidad se van a dar cuenta que los valores son continuos y pues no va a ser fácil identificar, por decirlo así, un valor único para una variable, ¿sí? Vamos a tener varios valores, pero no se preocupen si no han visto de pronto el curso de cálculo integral, porque ya se van a dar cuenta que pues tenemos otras herramientas, como en el caso de la distribución normal, hay unas tablas, unos software que pueden manejar para el cálculo de esas probabilidades sin necesidad de realizar la integral. Pero pues por ahora tomen esta parte de la integral definida como el área bajo la curva. ¿Sí? El área bajo la curva es la probabilidad. Entonces aquí voy a colocar área igual a probabilidad. ¿Listo? Área bajo la curva, para que ustedes tengan como una referencia. Si no han visto el cálculo integral, no se preocupen porque ya van a ver que vamos a tener otras herramientas. ¿Listo? Entonces no se preocupen, quédense con el concepto pues, de que la integral definida, en este caso, pues es el área bajo la curva. Y como es la probabilidad, pues sabemos que la probabilidad, si yo hago la suma de todas las probabilidades en un espacio muestral, pues el resultado va a ser 1.
Eso es una forma de verificar, porque a mí me pueden dar cualquier función, pero no quiere decir que porque sea una función que esté trabajando con números reales vaya a ser una función de densidad. Debe cumplir estos 3 requisitos. Y por último, si yo quiero calcular la probabilidad de que la variable esté entre dos valores A y B, ¿sí? Que A sea menor que X, menor que B, esa probabilidad la voy a calcular como el área bajo la curva entre A y B. ¿Cuál es el área bajo la curva entre A y B? Pues la integral desde A hasta B de f de x. ¿Ok? Esta función, entonces, va a cumplir con esa propiedad, ¿sí? Generalmente puede ser la gráfica de esta manera, podemos tener, no sé, gráficas de esta manera, la gráfica puede ser de esta manera, ¿sí? Siempre y cuando no haya una discontinuidad en esa gráfica, podríamos decir que estamos trabajando con una variable continua, ¿sí? Entonces, la integral, que es el área bajo la curva entre un punto A y B, me va a estar indicando la probabilidad de que la variable esté entre esos dos valores. ¿Listo? Entonces, que puede tomar cualquier valor que esté entre A y B. Lo voy a definir como el área bajo la curva, o sea, como la integral definida. Estoy hablando de f de x. Tengan en cuenta que esta f de x es una f minúscula, ¿sí? Porque ahora vamos a mirar. Así como tenemos x mayúscula y x minúscula, x es la variable de forma general y x minúscula es un valor específico que puede tomar. Así voy a tener f minúscula y f mayúscula. Entonces, f minúscula, para que lo tengan en cuenta, es la función de densidad. Y siempre que yo tenga esa función, la probabilidad va a equivaler, por ser una función para una variable continua, va a equivaler al área bajo la curva. ¿Listo? Ahora, ¿qué es la función de distribución acumulada o acumulativa? F mayúscula. Ojo, ya vimos F minúscula, voy a colocarla aquí. F minúscula es la función de densidad, es decir, la que me da las probabilidades normalitas. Función de densidad. F mayúscula de X es la función acumulativa. ¿Por qué se llama función acumulativa? Porque cuando yo le doy un valor a esa función F mayúscula, ella me entrega a mí la probabilidad de que X sea menor o igual a un valor específico, ¿sí? Entonces, vamos, yo tengo aquí, por ejemplo, esta gráfica, ¿sí? Y tengo esta función, ¿sí? Y por acá tengo un valor A, ¿sí? Si a mí me preguntan por f de A, f mayúscula de A, eso es la probabilidad de que X sea menor o igual a ese valor A. ¿Cómo así menor o igual a? Si aquí está A, por allá hay más valores, aquí está A, todo lo que venga antes de A es la probabilidad que me está pidiendo el ejercicio, ¿sí? Entonces, esa función me está dando esa probabilidad, ¿sí? Entonces, vendría como la integral desde menos infinito, ¿sí? Desde los valores más pequeños hasta X, que en este caso sería A, ¿sí? O T, como lo quieran llamar, de f de t, es decir, de reemplazando para un caso particular. ¿Listo? Y ese valor de x pues puede ser cualquier número real. ¿Ok? Esa función, un ejemplo de una gráfica de una función acumulativa es esta. ¿Sí? Puede ser una gráfica, se comporta diferente en cada intervalo de acuerdo al mismo comportamiento de la función f minúscula. ¿Sí? Entonces, para que no se confundan, f minúscula, función de densidad, F mayúscula me da la acumulativa. La F mayúscula ténganla muy en cuenta porque es muy útil, porque nos va a ahorrar la parte que les digo de las integrales, ¿sí? Muchas veces no es fácil hallar la integral o la función de densidad no está del todo definida como una función para aplicarle la integral, ¿sí? Entonces es muy difícil, lo que hacemos es aplicar o la función acumulativa con sus propiedades, que ya las vamos a ver, o simplemente
aplicamos tablas, por ejemplo, en el caso de la distribución normal, ya hay unas tablas con todos los valores que necesitamos, o aplicamos software, ¿listo? Entonces, eso es la diferencia entre la función de densidad y la función acumulativa. Me está dando los valores acumulados, sea menores o iguales al valor que me interesa. ¿Qué pasa con esta función de distribución acumulativa? F mayúscula. Para esa función vamos a tener ciertas propiedades, ¿sí? La primera, pues se sigue tratando con probabilidades, ¿sí? Seguimos trabajando con probabilidades. Esto hace que esta función f mayúscula siempre va a tomar valores entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con probabilidades. Eso no lo podemos olvidar. Seguimos trabajando con probabilidades, entonces vamos a tener valores entre 0 y 1. Número 2, si yo tengo dos valores A, que es menor o igual a B, entonces si evalúo la función acumulada en A, va a ser menor o igual a la función acumulada en B. ¿Por qué? Porque esta es una función creciente. ¿Por qué es creciente? Porque yo estoy acumulando, ¿sí? Acumulando todo lo que viene detrás. Entonces, como estoy acumulando, pues va a ser siempre creciente, siempre va a aumentar. Tercero, o tercera propiedad. Tenemos, y aquí hay que tener, esta es una de las más importantes. Si yo quiero calcular la probabilidad de que la variable aleatoria continua X esté entre dos valores A y B, ¿sí? Que A sea menor o igual que X, menor o igual que B, puedo emplear la función de acumulativa tomando la probabilidad de B y restándole la probabilidad de A. ¿Por qué puedo hacer esto? Si tengo, vamos a hacer aquí una gráfica. Tengo esta función y por aquí está A y por aquí está B. Si yo quiero F mayúscula de A, sería esto, F mayúscula de A. Si yo quiero F mayúscula de B, sería esto. O sea, todos los valores menores o iguales a B. Y si yo quiero la probabilidad de que esté entre A y B, sería esto. Es decir, A menor o igual que X, menor o igual que B. Si yo quiero esto, tomo la F de B y le resto la F de A. ¿Por qué le resto la F de A? Porque no quiero contar A dos veces. ¿Cómo así contarla dos veces? Ya la conté con la probabilidad de A. Y si la vuelvo a contar en B, la estaría contando dos veces. Perdón. Entonces lo que hacemos es restar esas probabilidades. Con ese mismo razonamiento, y a partir de la gráfica, si yo quiero, por ejemplo, voy a hacer otra gráfica acá. Por aquí está A. Si yo quiero la probabilidad de que X sea mayor que A, ¿sí? Es decir, esto, la función no me la va a dar, porque ella me da son los valores menores o iguales. Pero, como esto es una función de probabilidad, esto, la probabilidad de lo que hay antes de A y lo que hay después de A, recuerden que debe sumar 1, ¿sí? Todo eso debe sumar 1. Entonces, yo puedo decir que esa probabilidad es lo mismo que 1 menos
la probabilidad de x menor o igual a A. Y esa probabilidad de x menor o igual me la da la F mayúscula. Entonces, acá lo voy a colocar. La probabilidad de x mayor que A es igual a 1 menos la probabilidad de x menor o igual a A, es decir, 1 menos F mayúscula de A, ¿sí? Entonces, ojo con esa propiedad porque también la vamos a emplear bastante. Ya con eso vamos recolectando ahí varias estrategias para en algunos casos no usar la integral y dirigirnos directamente a la fórmula si la tenemos, y si no tenemos la fórmula, a la tabla. Listo, recuerden que eso lo estoy diciendo o lo estoy dando para todas las variables continuas. Se cumple para todas las variables, no importa si sigue una función normal, exponencial. Ya vamos a ver el caso específico de la exponencial, qué propiedades cumple. Pero esto lo pueden aplicar para cualquier variable continua. ¿Listo? Voy ahora a otras dos propiedades, pero esas sí las voy a enunciar más explicaditas por el mismo caso de la integral. Entonces, hay otra propiedad para la función acumulada. Bueno, para toda para la variable continua como tal. Y es cuando esa variable va a tomar un valor específico. ¿Cómo así un valor específico? Igual a, ¿sí? Ya vimos mayor, menor o igual. Ahora, ¿qué pasa si me piden la probabilidad de que sea exactamente igual a un valor específico? Voy a hacer una gráfica aquí para que ustedes me entiendan. Aquí tengo mi gráfica de probabilidad y aquí tengo el valor C, ¿sí? Si me piden la probabilidad de que X sea igual a C, recuerden que como este es un caso continuo, me estoy refiriendo al área bajo la curva. Pero ¿qué pasa? Gráficamente podemos ver que debajo o bajo la curva, en un punto como tal específico, no hay ninguna área, ¿sí? No hay área, entonces, ¿qué pasa? Que esa probabilidad, el intervalo va a ser de C hasta C, hay un solo valor, y la integral definida también va a ser de C hasta C. Y si yo hago esto, haciéndolo por la integral definida, de pronto los que han visto cálculo, se van a dar cuenta que eso nos va a dar 0. Entonces, siempre que me pregunten en una variable continua, ojo, siempre una variable continua, la probabilidad de que sea igual a un valor cualquiera, un número real, esa probabilidad siempre va a ser 0 para la variable continua, ¿sí? Para la variable discreta, no, continua. ¿Listo? Entonces, eso hace que cuando yo tenga un intervalo, por ejemplo, aquí tengo el intervalo desde A hasta B, pero incluyendo a B. ¿Qué pasa si yo no incluyo a B? Si yo incluyo a B o no la incluyo, no va a importar porque la probabilidad de que X sea igual a B es 0. ¿Sí? No importa si yo incluyo o no un valor. Es diferente en el caso discreto. Acá estamos hablando del caso continuo. De ahí sale entonces una última propiedad y es, como ya sabemos que la probabilidad de que tome un valor exacto es igual a 0, ¿sí? Para los intervalos, la probabilidad de que A sea menor o igual a X menor o igual que B es lo mismo que A menor que X menor o igual que B. Aquí los incluyo a los dos, tanto A como a B. Acá incluyo solo a B, acá no incluyo ninguna de las dos y acá incluyo A. Van a ser exactamente iguales esas probabilidades. Es decir, no afecta que usted me diga a mí la probabilidad de X menor o igual a 2 o la probabilidad de X igual a menor que 2. Sí, va a ser lo mismo porque un solo valor no cuenta, ¿listo? Vale 0 esa probabilidad. Entonces, pueden usar los intervalos en cualquiera de esas formas y va a ser igual, ¿listo? Entonces, eso lo vamos a usar eh, a nuestro favor, combinándolo con las propiedades que tenemos, ¿listo? Esto, hasta aquí, es todo lo que es general para todas las variables. Lo pueden usar en todas las variables continuas, ¿sí? No importa qué tipo de distribución siguen, estas propiedades son para todas
las distribuciones continuas, ¿ok? Entonces, voy rápidamente, ya vamos a empezar con la distribución exponencial, que es la que nos interesa verificar si en el chat de pronto hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud o algo que comentar, agregar. Entonces, creo que no. Por ahí les voy a dejar otra vez el enlace de la asistencia para que no se les vaya a olvidar. Y entonces, pues voy a continuar. Y si en algún momento no ve mi pantalla o algo pasa, me avisan, por favor. Listo. Ahora sí, vamos a hablar de la distribución exponencial, ¿sí? ¿Qué tiene de particular esta distribución? Esta distribución, pues, primero que todo, ya sabemos que es una distribución para variables continuas, pero específicamente me sirve para calcular probabilidades acerca del tiempo que necesitamos para realizar una tarea determinada, ¿sí? Tiempo o espacio, puede ser también, ¿sí? Puede ser metros de tela, litros de agua, no sé, ¿ok? Pero la puedo usar en tiempo o espacio, es decir, variables continuas. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo me toma realizar una tarea? ¿Ok? Entonces, hay una definición que nos dice que esa variable, que si hay una variable X que tiene una distribución exponencial con parámetro lambda, lambda es un parámetro que necesito conocer o poder calcular para aplicar esta función. Sí, solo si su densidad está dada por, entonces, F minúscula, ojo, porque aquí me están dando F minúscula de X, es decir, la función de densidad. ¿Listo? Es 0 si X es menor o igual a, menor a 0. ¿Sí? Antes de 0 la probabilidad va a ser 0 porque pues estamos hablando del tiempo, pues lo máximo que vamos a tener es 0 minutos o nuestro punto de partida va a ser 0. Entonces, antes del 0, obviamente la probabilidad va a ser 0. Y para los X que son mayores o iguales a 0, vamos a modelarla con esta función. Cuando X es mayor o igual a 0, F va a ser lambda por Euler a la menos lambda por X. ¿Listo? Ya sabemos que Euler es la base del logaritmo natural, es un número irracional. Y pues la calculadora lo podemos eh, verificar o ahí lo podemos encontrar. Entonces, en este caso, mucho cuidado, hay una relación entre la media, ¿sí? O el valor promedio o la esperanza de ese caso, de la variable, con el parámetro lambda, ¿sí? Muchas veces no me dan el valor de lambda en el ejercicio, pero yo sé que la media, ojo aquí, la media, que la ponemos a veces como mu, o la esperanza es lo mismo, el valor esperado o el promedio de la variable aleatoria X es igual a 1 sobre lambda. Es decir, si yo no conozco lambda, pero conozco la media, puedo calcular lambda. ¿Cómo? Pues son recíprocas. Lambda aquí está dividiendo, lo puedo pasar a multiplicar. Lambda por la media va a ser igual a 1. Ahora la media está multiplicando, la puedo pasar a dividir. Quiere decir que lambda es 1 dividido la media. Importante. Si no conozco el valor de lambda, lo puedo calcular si me entregaron la media. ¿Sí? Y acá también, pues, algo interesante en esa función es que la media, o el valor esperado, o no sé cómo lo quieran llamar, el promedio, va a ser igual a la desviación estándar. Es decir, la desviación estándar, recuerden que es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Listo? Esas son las generalidades de nuestra distribución exponencial. Entonces, el ejercicio me dice que es una distribución exponencial o yo me doy cuenta porque estoy hablando del tiempo que necesito para realizar una tarea o el espacio. Ahora, la distribución exponencial acumulada, si yo quiero usar esta distribución para encontrar una probabilidad, tengo que hacer una integral definida, ¿sí? Si quiero usar f minúscula. Por eso hacemos f mayúscula. ¿De dónde sale f mayúscula? Pues de haber integrado de menos infinito hasta infinito la función f minúscula. Voy a colocarlo aquí. F mayúscula
es lo mismo que tomar la integral de menos infinito hasta infinito de f minúscula de x respecto a x, ¿sí? Eso es f mayúscula. Ya tenemos el trabajo hecho porque ya está integrada la función y ya sabemos que cuando es menor que cero, o sea, valores negativos, pues la acumulada va a ser cero. Y para todos los valores mayores o iguales a cero vamos a usar esta formulita. ¿Listo? Esa fórmula es muy importante. ¿Por qué? Porque me va a evitar a mí hacer el cálculo con integrales, ¿sí? El cálculo de las probabilidades. Por ejemplo, si yo quiero aquí, en ese ejemplo que tengo, hacer la probabilidad de x menor o igual a 6, usando f minúscula, voy a colocarlo aquí, con f minúscula sería la integral desde menos infinito hasta 6 de f de x. ¿Sí? Me tocaría hacer la integral esta. Pero con f mayúscula, que es la que vamos a usar, esto lo puedo calcular como f mayúscula de 6. Es decir, tomando la función y reemplazando a t o a x por 6. ¿Sí? Menos lambda por 6. ¿Sí? Es mucho más sencillo usar esta porque simplemente es reemplazar. ¿Ok? Igual acá. Si yo quiero realizar esta, con la f minúscula me tocaría hacer la integral desde 6 hasta 18 de f minúscula. ¿Sí? Pero con la función de distribución acumulada, esto y con las propiedades que ya vimos, es f de 18 menos f mayúscula de 6. Entonces, mucho más sencillo. Aquí simplemente donde está esta t reemplazo por 6 y por 18 y por 6 y hago la resta. ¿Sí? Entonces, para que ustedes vean que es de mucha utilidad nuestra función acumulada, pero en algunos casos tampoco tenemos esa función acumulada, ¿sí? Porque la integral resulta mucho más compleja. Entonces, para esos casos donde no hay función acumulada, tenemos una tabla de valores o tenemos un software para realizarlo. Entonces, no se preocupen si no han visto cálculo integral. Con estas integrales no vamos a trabajar porque ya tenemos la función acumulada o tenemos una tabla donde buscar los valores que necesitamos. ¿Listo? Entonces, en el caso de la exponencial, vamos a usar es la función de distribución acumulada, la f mayúscula. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que reemplazar. En la normal, pues van a usar una tabla y pues la normal estandarizada para poder hacer ese cálculo mucho más sencillo. Vamos a ver entonces un ejemplo. Me dice, ese ejemplo es similar al que ustedes tienen, entonces hay preguntas similares, sino que no están como en el mismo orden que tienen en el taller, pero sí son muy similares y ahorita lo pueden verificar. Recuerden que la guía de ejercicios me piden identificar la variable, ¿sí? Es decir, cómo traducir todo esto a un lenguaje matemático para poder emplear esa fórmula. Si yo no tengo claro cuál es x, cuál es lambda, no, muy probablemente pues me va a quedar mal planteado el ejercicio desde el inicio. Entonces, lo primero que yo debo hacer es leer muy bien e ir mirando qué datos me está dando el ejercicio y cuál es la variable con la que voy a trabajar, ¿ok? Entonces, me dice, un estudiante de la UNAD tiene matriculados 5 cursos. Por lo tanto, debe revisar su campus frecuentemente y realizar las lecturas del material. En la consejería académica se hace el seguimiento y se sabe que en promedio, aquí ya hay una palabra clave, que en promedio el estudiante revisa el campus una vez cada 32.55 horas. ¿Listo? Me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que en la siguiente revisión ingrese al campus en las primeras 24 horas? Vamos entonces a iniciar definiendo cuál es mi variable aleatoria X. Entonces, quiero que pensemos cuál es nuestra variable aleatoria X. Recuerden que estamos ante una distribución exponencial porque estamos hablando del tiempo que necesito para hacer una tarea.
¿Cuál es mi tarea? Ingresar al campus, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me toma hasta ese ingreso que yo realizo el campus teniendo en cuenta pues que hay un promedio ya hace un estudio, ¿ok? Entonces, mi variable, en este caso, la podríamos definir como el tiempo de ingreso al campus, ¿sí? Tiempo de ingreso al campus. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Este tiempo, cuando lo observo, pues cuando hago la revisión que hace consejería, se revisa en qué tiempo ingresó el estudiante, si fue a las 2 horas, a las 24 horas, luego de que se empezó seguimiento. ¿Listo? Ya tengo la variable X. Como soy ante una función exponencial, debo también identificar quién es el parámetro lambda. ¿Mm? Me están diciendo entonces que en promedio el estudiante revisa una vez cada 25 horas. Ese promedio, acuérdense que el promedio o el valor esperado o la media, ¿sí? La representamos como E de X o como mu. Entonces, sé que el promedio es 32.55 horas, ¿sí? En promedio, ¿sí? Es decir, ya habíamos visto por acá, voy a colocarlo de todas maneras aquí, como ya yo les había dicho que lambda es igual a 1 sobre el promedio o la media. Entonces, yo puedo. No me dieron en el ejercicio el valor de lambda, pero lo puedo calcular porque conozco la media. Entonces, lambda es igual a 1 dividido 32.55 y lambda pues también va a estar en unidades de hora. ¿Listo? Ahora, recuerden que también debo identificar qué probabilidad me está pidiendo el ejercicio. Entonces, en este primer punto, me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que en la siguiente revisión ingrese al campus en las primeras 24 horas? Sí, puede ser en la hora 1, 2, 3, 4, hasta 24. ¿Cómo represento yo esa probabilidad que me están pidiendo? Pues la probabilidad de que el tiempo, acuérdense que el tiempo es X de ingreso al campus, sea menor o igual a 24 horas. Esa es la probabilidad que me está pidiendo el ejercicio. ¿Ok? Entonces, pues ya que me queda simplemente reemplazar. Acá voy a recordarles, o a dejarles acá por escrito, que f mayúscula para la función exponencial es 1 menos Euler elevado a la menos lambda por x. ¿Listo? Esa es f mayúscula y recuerden pues que f mayúscula es lo mismo que la probabilidad de que x mayúscula tome un valor menor o igual a un valor X específico. ¿Sí? En este caso, pues X minúscula es 24. Entonces, aplicando todas estas propiedades y todos estos conceptos y ya lo que hemos traducido, tendríamos que la probabilidad de que X sea menor o igual a 24, es decir, que el tiempo de ingreso al campo sea menor o igual a esas 24 horas en donde se hizo la primera revisión, es igual a F mayúscula de 24. ¿Sí? Eso es lo que me están pidiendo. La acumulada, ¿por qué? Porque la acumulada me da el valor menor o igual a. Y esa acumulada en la exponencial es 1 menos Euler elevado a la menos lambda, pero menos lambda es menos 1 dividido 32.55 por X, que ya dijimos que en este caso X minúscula es 24 horas. Esto lo colocamos en la calculadora. Los que tienen calculadora científica, pues lo podemos calcular directamente y colocando eso en la calculadora, nos debería dar, si quieren hacer la verificación, 0.4783. No estoy colocando todos los decimales, entonces puede variar por algunas decimales. ¿Listo? Y si hago la resta de 1 menos 0.4783, eso me da 0.52
17. Esa sería la probabilidad que me están pidiendo. Entonces ya yo puedo responder al interrogante. ¿Cuál es la probabilidad de que en la siguiente revisión? Entonces respondo la probabilidad, ¿sí? Esto para que lo hagan, ustedes copian y pegan la pregunta y pues le cambian para poner la respuesta. De que ingrese al campus en las primeras 24 horas es de 0,5217 o si lo quieren colocar en porcentajes, pues 52,17%. Es importante que hagamos esto, aunque de pronto a veces nos da pereza como ser tan específicos, como colocar tan el paso a paso. Pero primero facilita la retroalimentación porque si resulta que usted aquí no me colocó 24, sino 20, y yo me di cuenta que el error está ahí, pues yo le digo, Pepito, ahí en tal paso está el error, porque multiplicó por 20 y era por 24. Usted se da cuenta y lo corrige, ¿sí? También es importante porque da cuenta de que usted está manejando el tema, que conoce las variables, los parámetros que necesita para resolver el ejercicio, ¿sí? Que no estamos haciéndolo aquí como a máquinas, sino que estamos realmente interpretando de forma correcta, ¿sí? Pues lo que queremos es interpretar, no resolver por resolver, sino dar fe de que efectivamente estamos comprendiendo el tema. Y por último, el ejercicio me está pidiendo también en la guía que hagamos esa verificación con GeoGebra. Entonces, voy a irme a GeoGebra. Yo creo que ya en este paso estamos expertos, ¿sí? De tanto ya hacer verificaciones, porque lo hemos hecho con el resto de probabilidades. Entonces, voy a abrir, ya saben que es en GeoGebra clásico. Y voy a colocar entonces cálculo de probabilidades. Vamos a seleccionar nuestra distribución exponencial. Y fíjense que él me solicita el parámetro lambda. Entonces yo le voy a decir que es 1 dividido la media, o sea, 1,32 dividido 1,32,55. ¿Sí? Entonces, para calcular esa probabilidad del menor o igual, ¿sí? Que es lo que me está pidiendo el ejercicio menor o igual a 24, voy a seleccionar este intervalo, este. ¿Sí? Miren que él me está dando ahí menor o igual, ¿sí? ¿Cómo sé que es menor o igual? Porque miren que en la página, en el área sombreada, que es la partecita azul, voy a colocar ahí 24, esa partecita azul está señalándome todo lo que viene antes de 24 hasta 24 y ahí se detiene, ¿sí? En 24 se detuvo. Me está dando todos los valores que son menores o iguales a 24, es decir, estamos correctos, escogimos el intervalo correcto, ¿sí? Acá pues se ve diferente porque está X primero y luego el número y nosotros lo tenemos eh, diferente, ¿no? Ah, no, mentira, lo tenemos igual. Sí, lo tenemos así, tal cual. Fíjense que a mí me había dado la probabilidad 0,5217, acá nos da 0,5216, se aleja por muy poquito, por lo que les digo, no usamos todos los decimales. Entonces, estamos en lo correcto, le tomamos pantallazo y lo pegamos acá en nuestro ejercicio, ¿sí? Ahí ya podemos verificar con GeoGebra que me dio correcto el paso a paso que yo hice acá de forma manual, ¿sí? Entonces, para que ustedes sospechen, si no les da igual o les queda muy alejado, que sospechen, miren a ver si cometieron el error en la parte que desarrollaron manual o fue en GeoGebra como tal que se equivocaron colocando algo. Entonces, para que verifiquen. Listo, vamos con el segundo ejercicio, el segundo, pues la segunda pregunta. Es el mismo ejercicio y ahora me están preguntando que si desde Consejería Académica se hace un seguimiento al ingreso al campus en las últimas 48 horas para evitar un bajo desempeño. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando se haga el seguimiento el estudiante ya haya ingresado? Entonces, nuevamente, X sigue siendo el tiempo de ingreso, ¿sí? Tiempo de ingreso al campus.
¿Listo? Entonces, lambda ya sabemos que es 1 dividido 32.55. Y ahora la probabilidad que me solicita el ejercicio, entonces se hizo un seguimiento en las últimas 48 horas, ¿sí? Entonces, que el tiempo en que el estudiante haya, si ya ingresó, ya haya ingresado en esas 48 horas, entonces que ese tiempo sea menor o igual a 48 horas, ¿sí? Fíjense que también ya eso es lo mismo que calcular F mayúscula de 48. ¿M? Entonces lo voy a calcular F, bueno, la probabilidad de X menor o igual a 48, ¿sí? De que el tiempo de ingreso al campus sea menor o igual a 48 horas, es igual a F mayúscula, o sea, la función acumulativa para la exponencial de 48. Entonces simplemente tomo la función y reemplazo a X por 48, me queda menos lambda, pero ya sabemos que lambda es 1 dividido 32.55. Lo voy a dejar entre paréntesis para que ustedes recuerden que estamos multiplicando por 48. Haciendo el cálculo, esto lo podemos colocar todo en la calculadora, obviamente teniendo en cuenta la jerarquía de operaciones, y eso me da 0.2288 aproximadamente. Pues ahí faltan unas cifras decimales. Es decir, 1 menos 0.2288, eso me da 0.7712 aproximadamente, ¿sí? Entonces ya puedo contestar que la probabilidad que me está pidiendo el ejercicio, ¿sí? Es 0.7712 o 77.12%, pues si lo quieren trabajar en decimales. Nuevamente me voy a GeoGebra, ya tengo el intervalo para menor o igual, entonces voy a colocar 48, fíjense que acá también me muestra todo los valores menores o iguales a 48. Entonces, en 48 se detiene esa franja azul que me está indicando es la probabilidad, ¿ok? O el área bajo la curva, pero es la probabilidad. Entonces, aquí me dio 0.7711, acá me dio 0.7712, entonces estamos en lo correcto. Hicimos bien el cálculo. Ya puedo responder a la pregunta, tomo pantallazo y adjunto ahí la verificación que hicimos con GeoGebra. ¿Listo? Este es el caso en que me preguntan menor o igual. Esos son sencillos, entonces voy a mirar rápidamente si de pronto hay preguntas en el chat. Creo que no. Igual recuerden que cualquier cosita levantan la mano o toman, habilitan su micrófono. Listo, entonces, ya tengo dos ejercicios muy similares. Me preguntan la probabilidad de menor o igual. Vamos a ver otro ejercicio ya un poquito más diferente, ¿sí? Me están preguntando cuál es la probabilidad de que el estudiante ingrese al campus entre las 24 y las 40 horas que se realiza el seguimiento. Ya sabemos entonces nuevamente que X es el tiempo de ingreso al campus. Ya sabemos también que lambda es 1 dividido 32.55. Y ya sabemos que F mayúscula de X para esta exponencial es 1 menos Euler a la menos lambda por X. Entonces, me están pidiendo la probabilidad de que 24 sea menor o igual a X, menor o igual a 40. ¿Sí? Siempre que me estén diciendo entre tal valor y tal valor, eso es un intervalo, ¿sí? Es decir, que X está entre 24 y 40 y se representa de esta manera. Pero nosotros por acá vimos una propiedad muy interesante para todas las variables continuas que me dice que esa probabilidad yo la puedo calcular como F de B menos F de A, ¿sí? Es decir, en este caso, A sería 24 y B sería 40. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto sería igual a F mayúscula de 40
menos F mayúscula de 24, ¿sí? Por la propiedad de la función de distribución acumulada. Ahora simplemente reemplazo F mayúscula de 40, eso es 1 menos Euler a la menos 1 dividido 32.55 por 40, y a esta le voy a restar la de 24, que es 1 menos Euler a la 1, perdón, a la menos 1 dividido 32.55 por 24. Entonces, simplemente es reemplazar. Entonces, reemplazo, hago esto en la calculadora, y en el caso de 40, toda esta partecita, eso nos da 0.2926, y le resto la de 1 menos todo esto, Euler elevado a esta potencia, y eso me debería dar 0.4783 aproximadamente. Lo pueden ir verificando en la calculadora si desean. Si hago entonces la resta de los paréntesis, miren lo importante que es llevar el proceso. También voy llevando y haciendo el seguimiento a la jerarquía de operaciones. Primero resolvemos todos esos paréntesis. ¿Listo? Entonces, haciendo esta primera resta me quedaría 0.7074. Menos este otro paréntesis, haciendo la resta me quedaría 0.5217. ¿Listo? Y hago esa última resta siguiendo la jerarquía de operaciones, y esto me da 0.1857. Ya puedo entonces responder la probabilidad que me está pidiendo el ejercicio es 0.1857 o 18.57% a los que lo quieran trabajar como porcentaje. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, con este intervalo, que fíjense, me parece exactamente igual, X está entre dos valores. Entonces, acá voy a colocar el primer valor, que es 24, y el otro valor, que es 40. X está entre 24 y 40. ¿Sí? Entonces, miren que aquí el área que me señala va desde 24 y termina en 40. No está tomando más valores, no se está pasando de los límites que yo le estoy dando a esa probabilidad. Y efectivamente el resultado me dio 0.1858. Se aleja muy poquito de lo que nos había dado acá haciéndolo de forma manual. Entonces verifico que está correcto, tomo un pantallazo y lo colocamos en nuestro trabajo. Entonces, efectivamente, tenemos la probabilidad calculada de forma correcta. Vamos con dos ejemplos más similares cuando también debemos usar estas propiedades de la distribución exponencial, que son muy importantes y que debemos tener muy claros cuando me piden este tipo de ejercicio. Nuevamente el mismo ejercicio, me piden cuál es la probabilidad de que no ingrese al campus. Mucho cuidado con esta palabra, no ingrese al campus las primeras 36 horas. Ya sabemos el valor de X, ¿sí? Tiempo de ingreso al campus, ya lo definimos. Ya tenemos lambda, que es 1 dividido 32.55. Ya sabemos cómo calculamos F mayúscula para la exponencial, que es 1 menos Euler a la menos lambda X. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad que me están pidiendo? Me están pidiendo la probabilidad de que no ingrese en las primeras 36 horas. Que no ingrese, y aquí vamos a retomar unos conceptos básicos de probabilidad, ¿sí? Si yo quiero conocer la probabilidad de que un evento no ocurra, estoy hablando del evento contrario, ¿cierto? ¿Cuál es el evento contrario que no ocurra? Que sí ocurra, ¿cierto? Es decir, 1 menos la probabilidad de que ingrese, de que el tiempo de ingreso
sea menor o igual a esas 36 horas. ¿Mm? Ojo, porque me dicen que no ingrese, ¿sí? Esto, si ustedes lo quieren ver de esta manera, si no ingresó en las primeras 36 horas, fue porque empezó e ingresó después, ¿sí? También lo puedo tomar entonces como X, todo esto, es el evento contrario a que X sea mayor a 36 horas, ¿sí? Eso es lo que me está preguntando el ejercicio, que X sea mayor. Pero recuerden que la acumulada no me da los valores mayor, sino menor o igual. Por eso me sirve usar esta parte, ¿sí? El que no ingrese es 1 menos la probabilidad de que sí ingrese en ese tiempo, es decir, 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 36 horas. Esto equivale a 1 menos F mayúscula de 36, es decir, 1 menos, abro paréntesis, F de 36 es 1 menos Euler a la menos lambda, que es 32.55. Fíjense que abro paréntesis porque hay un 1 que es el de la probabilidad cuando es un evento contrario, la probabilidad de que no ocurra el evento, y el otro 1 ya venía con la fórmula de la probabilidad acumulada, ¿listo? De la función acumulativa. Esto multiplicado por X, que en este caso es 36 horas. Entonces voy desarrollando, esto es igual a 1 menos, primero desarrollo ese exponente, y eso nos da 0.2288. 0.2288, ustedes lo pueden verificar. Y ahora, fíjense lo que pasa aquí. Este 1 está restando a todo esto. Quiere decir, 1 menos 1, pues es 0, ¿sí? Y aquí menos menos, ¿sí? Como hay una resta, lo podemos tomar así. 1 menos, cuando yo deshaga esa resta, el paréntesis, ¿sí? Para quitar el paréntesis, tengo que distribuir el signo negativo. Me quedaría 1 menos 1, y menos por menos me da más, es decir, que esto quedaría 0.2288, ¿sí? Pero 1 menos 1 es 0, entonces esta probabilidad me da 0.2280. Y ya puedo contestar que la probabilidad es igual, ¿sí? Va a ser 0.2288 o 22.88% aproximadamente. ¿Mm? Entonces, fíjense que aquí me están preguntando es la probabilidad contraria o mayor a 36 horas, ¿sí? No ingresó en las primeras 36 horas, quiere decir que ingresó después de esas 36 horas, ¿sí? O sea, mayor a las 36, pero como la función acumulada no me da los valores mayores, entonces lo que hago es usar la probabilidad de un evento contrario, ¿sí? Me dirijo a GeoGebra, entonces aquí ya no puedo usar la de menor o igual ni la de entre dos valores, sino que GeoGebra sí tiene la opción de darme los valores mayores a un valor específico. Entonces yo le voy a decir, deme los valores mayores, ¿sí? Cuando 36 es mayor que X. Entonces fíjense que ya me doy cuenta que escogí el intervalo adecuado porque me está marcando el área después de 36, de 36 en adelante. Recuerden que aquí no importa si incluimos o no el 36, porque estamos hablando de una función para variable continua, ¿sí? Pero fíjense que nos dio la probabilidad muy cercana, ¿sí? Perdón, yo creo que acá yo me equivoqué, sí, acá yo me equivoqué en esta, coloqué mal el valor porque en la calculadora da 30 y, coloqué fue el del ejercicio anterior, da 33.088, ¿sí? Entonces, permítame y ya lo corrijo rápidamente. Mientras voy corrigiendo, entonces ustedes me cuentan si de pronto tienen alguna duda, si alguna pregunta, o sea, hace falta repetir algo.
voy a corregir aquí rápidamente. Estaba colocando la del ejercicio anterior. Y es 0.33088. ¿Sí? Entonces lo podemos colocar así o recuerden que también lo podemos colocar con decimal. Entonces verificamos acá, nos da 0.3309, se aleja por poquito, pero está ahí muy cercano al valor que nos da con la calculadora. Entonces tomamos ese cálculo de GeoGebra y agregamos el pantallazo ahí en el ejercicio como parte de la verificación, ¿sí? Entonces recuerden, ahí voy verificando en GeoGebra, si no me coincide lo de GeoGebra con la calculadora, entonces verificamos si de pronto estamos cometiendo algún error. Y por último, me dicen si desde consejería se le hace un seguimiento al ingreso al campus en las últimas 48 horas para evitar bajo desempeño. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando se haga el seguimiento no haya ingresado? Entonces, mucho cuidado porque esta probabilidad ya la habíamos calculado, pero preguntándonos que sí había ingresado. Miren aquí, 48 horas, pero de que ya haya ingresado en esas 48 horas. Acá me están preguntando por lo contrario, que no haya ingresado en esas 48 horas, entonces ya sabemos que en ese X ya tenemos que es tiempo de ingreso al campus. Tenemos ya el valor de lambda, que es 1 dividido 32.55. Y pues ya sabemos la función acumulada, cómo la manejamos en el caso de la distribución exponencial. De hecho, pues lo que les digo, ya habíamos calculado esta probabilidad. Vamos a ver que simplemente es restarle 1 al resultado que habíamos obtenido anteriormente. Entonces, la probabilidad que me está solicitando el ejercicio es lo contrario a que el tiempo de ingreso al campus haya sido menor o igual a 48 horas, ¿sí? Entonces, esto es 1 menos Euler, evaluando a F en 48, menos lambda, es decir, 1 dividido 32.55 por 48, que eso ya lo habíamos calculado. Y esto es 1 menos 1 menos el valor que me dio esto. Entonces, para que lo tengan en cuenta que ya lo habíamos realizado, ese valor nos dio 0.2288. Entonces aquí es 1 menos 0.2288. ¿Mm? Ahora lo que hacemos es la resta. Entonces deshacemos el paréntesis, me queda 1 menos 1 más 0.2288, es decir, la probabilidad es de 0.2288. Entonces respondemos a la pregunta. 0.2288 o pues 22.88%. Hacemos la verificación. Recuerden que en GeoGebra sí podemos colocar ese valor de mayor a que es lo que realmente me está pidiendo el ejercicio. Y miren que aquí me está mostrando todos los valores mayores a 48. Sí, porque si no ingresó en las primeras 48 horas es porque ingresó después de esas 48 horas. Es lo contrario. Entonces, hacemos el cálculo de GeoGebra, así se puede colocar el mayor. Y me queda 0.2289, también cambia por muy poco. Entonces, podemos verificar que efectivamente lo desarrollamos de forma correcta. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Quién es la variable X? ¿Quién es el parámetro? Si hay algún parámetro, por ejemplo, en la normal ya no sería identificar lambda, sino la media y la desviación.
¿Qué probabilidad me está pidiendo el ejercicio interpretar esto? Cuando me dicen que si ya pasaron 48 horas y no han pasado 48 horas, la palabra no me está indicando que no ha ocurrido el evento, o sea que es un evento contrario, entonces a uno le resto la probabilidad del evento de interés. Todos esos aspectos son importantes. eh, ya para terminar, pues invitarlos a verificar todos los aportes de sus compañeros. Recuerden que la prueba, la actividad final es una prueba objetiva cerrada, entonces no estudien solo para resolver el ejercicio que les correspondió a ustedes, ¿sí? El ejercicio que ustedes escogieron, estudien todos los ejercicios porque eso les va a servir también como un repaso para la prueba, que pues ahí sí se incluye todos los temas de las dos unidades que hemos visto hasta el momento. Entonces, no, no estudien solo por el ejercicio que les tocó, estudien por entender todo el tema para que tengan buenos resultados en esa prueba. No sé si hasta aquí pues haya alguna pregunta, alguna inquietud, alguien quiera agregar algo, compartir nuevamente el enlace de la asistencia para que no se les olvide, por favor, diligenciarlo. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algo más que agregar, ¿no? Entonces, Juan dice que todo está claro. Pues asumo que el resto también tiene todo claro. Entonces, chicos, yo creo que con eso ya podemos hacer nuestros aportes. Recuerden, tengan en cuenta ese proceso paso a paso para que no se nos quede nada por alto. Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Quedamos atentos a cualquier cosa, entonces subir esos aportes para que nos retroalimenten y podamos corregir si hay algún errorcito. Y pues invitarlos al siguiente sábado ya para las cipas del último ejercicio. Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia, que tengan una feliz noche y pues nos vemos más adelante. Cualquier cosa estamos atentos. Que tengan feliz resto de noche.